buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 32. Entre líneas, 1. El sonido de las ruedas de un carro crujiendo a lo largo de un camino de tierra irregular creó un zumbido constante en un viaje pintoresco a través del campo de Northern Roble en dirección al sur. Sentada dentro del vagón había una joven adolescente agachada en la esquina, y ociosamente apoyaba la barbilla sobre una mano, gruñendo por lo bajo. Su nombre era Neia Baraja. Tenía el cabello rubio corto y ojos negros y brillantes inclinados hacia arriba, dando la impresión de que miraba constantemente a los demás. Lo que era peor era que los círculos oscuros alrededor de sus ojos hacían que la gente a su alrededor pensara que ella era el tipo de persona que andaba con criminales y déspotas en callejones sórdidos. Llevaba una espada en la cintura, adornada con el escudo de la Orden de Caballeros del Reino Santo. Además, una capa teñida de oscuro estaba adornada sobre las partes superiores de sus prendas de cazador, que se usaba como un sudario. Sabes, si sonrieras más y te quedaras despierto menos durante el entrenamiento de paladín, no tendrías esos círculos oscuros debajo de tus ojos, que te hacen ver como si estuvieras deslumbrante todo el tiempo. Neia se animó. Al mismo tiempo, logró emitir un gruñido de molestia conciso por el que las adolescentes eran famosas a la vista de sus padres. Pavel Baraja, el padre de Neia, se sintió adecuadamente perplejo, con un dedo índice rascándose la cabeza. Esta no era la hija frágil, seria e inocente que recordaba. ¿Dónde estaba la hija de 6 años que esculpió una muñeca de madera para que él la recordara en sus viajes? ¿A dónde fue? De hecho, Pavel nunca pudo recordar un momento en que Neia no le prestara atención cada vez que lo visitaba. Debido a las giras por el reino, y como miembro de los 9 colores de roble, Pavel a menudo estaba fuera de casa, dejando la crianza de su hija a su amada esposa. Esta podría ser la razón principal por la que Neia aspiraba a ser una paladín como su madre en lugar de una ranger como su padre. Hablando de dicha madre, Pavel le dio una mirada suplicante a la mujer con armadura de acero sentada frente a Neia. Sus rasgos no eran demasiado hermosos, pero tampoco eran feos. Cabello rubio platinado, una cara seria y un comportamiento robusto con túnicas de roble Knight. Más importante aún, el contraste entre una esposa tierna y una distante y serena se mezclaba en una perpetua expresión de indiferencia. De tal madre tal hija. Pablo sabía que su esposa en realidad era bastante cariñosa. Era solo que su expresión natural siempre la hacía parecer estudiosa hasta el extremo. Tenía la ligera sospecha de que era por eso que sus superiores en la Orden Paladín la favorecían. Su conducta fue ejemplar. Por otro lado, las expresiones de Neia aún necesitaban desarrollarse más allá de una mirada natural. Tal vez cuando fuera mayor, se convertiría en la viva imagen de su madre. Los dioses saben que su esposa parecía convencida de ello por su propia experiencia personal que se negó a compartir. En cualquier caso, la mirada suplicante de Pavel hacia su esposa cayó en ojos sordos. Ella no lo ayudaría a comunicarse con su hija, especialmente cuando Pavel tampoco había justificado exactamente sus acciones ante su esposa. Nervioso, Pavel sintió que preferiría estar cazando animales salvajes para la cena de esta noche, pero sabía que no podía. Su familia todavía estaba esperando una explicación adecuada de por qué de repente simplemente insistía en que partieran del norte de Roble para aventurarse al sur hacia un lugar llamado Camelot. Además, él no era el único que lo estaba haciendo. Ese tipo Gemas también lo era. Era solo que la esposa de Gemas estaba más lejos. Independientemente, Pavel sabía que Neia estaba molesta porque él acababa de alejarla de su entrenamiento como paladín, especialmente cuando estaba en la etapa crucial de buscar un aprendizaje para la clase de trabajo. No hace falta decir que su esposa tampoco estaba exactamente contenta con Pavel. 1 por obstaculizar la carrera profesional de su hija, y 2 por obligarla a elegir entre sus deberes como paladín y sus sentimientos personales por la familia. Al final, ganó el amor, y por eso ella estaba aquí. Sin embargo, esto no significaba que a ella, como a su hija, no se le debía una explicación. En lo que respecta a la esposa de Pavel, él cavó el hoyo, por lo que era justo que él mismo lo llenara hasta nivelar el suelo. Está bien, ambos ganan, ¿de acuerdo?
Pavel suspiró mientras manejaba las riendas del caballo que tiraba de la carreta. Mientras los otros dos se sentaban adentro, él era el que conducía en el asiento delantero, separado de su familia por una pila de equipaje empacado. Hasta donde sepas, resopló la esposa de Pavel mientras cruzaba los brazos. Ahora derrama, y mejor que sea una buena razón. Curiosamente, Neía miró a Pavel, que ya no podía seguir deprimida por mucho más tiempo, cuando todavía respetaba a su padre como miembro de los 9 colores. Además, como no podía verlo mucho, no había forma de que no estuviera emocionada por su presencia, incluso si la alejaba de sus actividades personales. La racionalidad fue lo que triunfó. Su padre no era impulsivo. Tanto Neía como su madre lo sabían. Por eso, si uno ignoraba sus quejas, podía ver el vínculo que compartía la familia al empacar y escuchar el juicio de Pavel. Ahora era simplemente el momento de la explicación. Una justificación para hacer más fácil tragar lo que estaban dejando atrás. Pablo entendió esto y no quiso retrasarlo más. Pregunta, suspiró Pavel, interiormente preguntándose si lo tomarían por su palabra con lo descabellada que iba a sonar. Pavel no necesita dar ninguna otra indicación. No había duda de que su familia sentía curiosidad por sus repentinas acciones últimamente. ¿Fuiste golpeado con algún tipo de magia de confusión? La esposa de Pavel fue la primera en hablar, con evidente preocupación en su mirada. Escuché rumores de que algo grande está sucediendo en el sur de la rama principal del norte de la Orden Paladín. Si fuera tan simple, Pavel se encogió de hombros y miró a su esposa. No estoy bajo ningún tipo de hechizo, y esos rumores que has escuchado son más ciertos de lo que crees. Algo grande sucedió, y me topé con eso en una misión de exploración para descubrir la fuente de los rumores. Y... Neía descruzó los brazos y los colocó sobre su regazo, claramente más interesada de lo que dejaba ver. Encontré oscuridad, luz y un héroe. Un resoplido resonó cuando Pavel frunció el ceño con exasperación. Su esposa se estaba riendo de él, e incluso su hija parecía un poco decepcionada por sus palabras. Estaba hablando en serio, tosió y habló gravemente, haciendo que su esposa al menos reconsiderara sus pensamientos iniciales de que Pavel había estado bromeando. Explícate, la esposa de Pavel se inclinó hacia adelante, descansando sus codos sobre sus muslos. Es más fácil decirlo que hacerlo, se quejó Pavel, humedeciéndose los labios mientras recordaba. Había monstruos, esqueléticos y profanos con sombras negras que los rodeaban. Es difícil de describir, pero la magia que los rodeaba no era magia de nivel que haya visto nunca. Era de un tipo siniestro, y su número era abrumador mientras sitiaban a un único bastión de defensa donde se refugiaban tanto civiles como soldados ordinarios. Un castillo rodeado de imponentes muros blancos y custodiado por los caballeros más nobles que he visto en mi vida. También podrías decir que esto fue en Nordroble. Tenemos las mismas paredes blancas. Incluso se llama la Gran Muralla, intervino Neía, frunciendo el ceño. No ayudó que se sintiera como si Pavel estuviera narrando el engaño exagerado de algún estafador. Pavel contuvo el aliento y estiró la cabeza hacia atrás para mirar a su esposa casi con ansiedad. ¿Qué le pasó a mi hija?, acusó a su esposa, justo antes de señalar con el dedo. Cuando aprendió a dudar de mí. Nunca le he mentido. Ella creció, asintió la esposa de Pavel, poco impresionada con Pavel por pensar que su hija era tan ingenua. Ella no puede simplemente confiar en todo lo que escucha. Además, ¿no crees que simplemente confundiste esa fuerza invasora con una nueva especie de demi-humans de las colinas de Abelión? Es esa época del año cuando se portan mal. ¿De verdad crees que cometería ese tipo de error? Pavel refutó, calmándose y sacudiendo la cabeza ante las dudas de su propia familia. No. Olvida que lo dije. La esposa de Pavel cedió de inmediato. No malinterpreten sus rasgos externos, por dentro era suave. Era uno de sus encantos, el contraste en el carácter percibido y real. Aún así, te conozco, Pavel. Ya sea que sean demi-humanos o no, debes tener algún tipo de suposición sobre esto para moverte de manera tan decisiva. Neía miró entre su padre y su madre, antes de que su atención se centrara en su padre, quien cedió. No lo sé, respondió Pavel honestamente, un escalofrío recorrió su espalda.
Todo lo que sé es que mis sentidos como padre y guardabosques me dicen dónde es seguro. ¿Dónde es seguro, eh? La esposa de Pavel no pudo decir nada en contra de eso, pero Neía fue más específica. Se arrastró sobre el equipaje y se sentó al lado de su padre en la parte delantera del carro, lo que hizo que las emociones de Pavel se llenaran de reminiscencias. Todo lo que quedaba era si su hija se sentaría en su regazo, pero obviamente no iba a hacer eso. ¿Y Camelot está a salvo? Neía preguntó. Pavel asintió sin dudarlo un momento a su hija. Sí. El lugar más seguro que probablemente encontrarás en toda la tierra. ¿Por qué? Era una pregunta tan adolescente. También es probable que sea el más repetitivo. ¿Crees en las leyendas de nuestro reino? Pavel preguntó pacientemente en lugar de ser directo. ¿Sabes, la leyenda de nuestra Valkyria Ygnitt que protegió al reino de los alcances de las deidades malvadas, los dioses demonio, con su espada sagrada? Neía gruñó, rodando los ojos. Ella ya no era una niña que necesitaba ser engañada. ¿Qué importa eso? Ella se quejó. Sígueme la corriente, dijo Pavel más a su esposa que estaba escuchando que a Neía. La esposa de Pavel guardó silencio, eligiendo ver a dónde iba esto. Mientras tanto, las facciones de Neía se arrugaron con resignación. Bueno, los otros aprendices de la Orden Paladín creen en la leyenda tanto como en los 4 grandes dioses en el templo, respondió Neía tentativamente, su atención se centró en las facciones de su padre. Recientemente, también escuché que la leyenda de Valkyrie ahora es más adorada en el sur que en el norte. Fue una respuesta con tacto, pero no la que quería Pavel. Estaba preguntando por ti. Pavel especificó. Bien, quizás. Neía no se atrevía a renunciar a la racionalidad por la fe ciega. Las historias eran solo historias. Lo que importaba era defender la justicia y los valores de los que hablaban los paladines. Pavel se rió de su hija antes de lanzar una bomba sobre su familia. La vi. ¿Eh? Ella es real. La esposa de Pavel suspiró, cerró los ojos y adoptó una pose de sermoneador. Pavel, no te advertí siempre que no te dejaras llevar por... Ella es la gobernante de Camelot. La esposa de Pavel cerró la boca con delicadeza, escéptica pero incapaz de percibir engaño en el tono de su marido. Aún así, si Camelot estaba realmente gobernado por la Valkyria de Roble, no era de extrañar que Pavel insistiera en mudarse allí para proteger a su familia. Centrado momentáneamente en su esposa, Pavel le habló con seriedad cuando notó que finalmente bajaba la guardia. El mundo está cambiando, y con la aparición de seres malignos y el legado de los reyes demonio, es natural que surjan héroes para combatirlos. Confía en mí. Camelot estará a salvo, y nunca se sabe. Nunca se sabe que... Hay rumores de que bajo la sagrada Valkyria hay una orden conocida como los Caballeros de la Ronda. No soy un caballero o un guerrero, pero eso no es lo mismo para ti. Tal vez puedas ganarte un puesto con Neía si ella trabaja duro y es suficientemente talentoso. Pavel se encogió de hombros. No estás mintiendo, ¿verdad, papá? Neía todavía tenía sus dudas. ¿Camelot realmente está gobernado por la Santa Valkyria? Pavel simplemente asintió, sabiendo que nada de lo que pudiera decir podría convencer completamente a su familia hasta que ellos mismos lo vieran. La majestuosidad, el carisma y el aura gentil de Valkyrie. Seguramente habrían llegado a esta abrupta decisión de mudarse. En medio de la vida de las ruedas rodantes de los carromatos, la familia Baraja tenía mucho en qué pensar. A nuevos comienzos, entonces. La ciudad de los aventureros, Errantel. Pasaron varias semanas antes de que una sombra vestida con un atuendo ajustado de color púrpura oscuro bordeara la ciudad y se perdiera de vista. Su forma era borrosa, mezclándose perfectamente con la oscuridad cubierta por la luz del sol. A pesar del bullicio de los vendedores, ciudadanos y guardias de patrulla de la ciudad, nadie podía notar los movimientos de la sombra. Todo lo que quedó fue el extraño olor a grosellas y extraños grabados marcados sobre piezas de piedra o madera. Estas eran runas de rastreo, pero no era como si esta forma de magia fuera ampliamente conocida, si es que lo era. Lo que todos los demás verían era solo el vandalismo de un niño imaginativo. La sombra continuó, completamente libre de los que pasaban junto a ella mientras permanecía en vigilia en lo alto del punto más alto del edificio más alto de Errantel, el salón de aventureros de la ciudad.
Los cuervos graznaron a su alrededor, muchos dejando plumas atrás que fueron barridas por la sombra y arrojadas en una forma de antigua brujería adivinatoria desde islas lejanas. Concentrándose, las voces bulliciosas del salón del gremio de aventuras de Errantel se filtraron discretamente en los oídos de la sombra. Gordon, bastardo, me debes dinero. No, me debes tragos, bastardo. Te salvé el trasero. Saludos a la próxima misión. No. No. Eso tampoco. La sombra se filtraba a través de la cacofonía de voces que resonaban en el salón de recepción que parecía una taberna. Lo que necesitaba era información, y conociendo los hábitos de su descarriado discípulo, estaba segura de que debía haber venido a este lugar de guerreros. Lamentablemente, no vio verdaderos guerreros aquí. Solo hombres y mujeres jactanciosos que nunca han conocido las penurias de la tierra de las sombras. De repente, las orejas de la sombra se acicalaron, las facciones cada vez más enfocadas. Advenedizos engreídos. No tendrán esa confianza por mucho tiempo después de que se enfrenten a su primer monstruo. Solo son azules. ¿Lo entiendes? ¿Sabes cómo ese otro tipo que entró pensando que valía más que un rango F? El bastardo no parecía saber que hay un sistema en su lugar. No puede simplemente salta de rango. Oh, él. Cobarde era pura palabrería. Se fue tan pronto como no obtuvo lo que quería. La sombra cortó su conexión con su hechizo. Obtuvo lo que necesitaba oír. De hecho, su discípulo había llegado a Errantel a salvo. Lo que importaba ahora era volver sobre sus pasos y promulgar una retribución. La sombra se fue, nadie se dio cuenta. Conocía la personalidad de su discípulo, así que usando esto como base, comenzó a buscar en la ciudad cualquier lugar que él hubiera frecuentado. Bares, cuadriláteros subterráneos, competiciones, la sombra no encontró rastros a pesar de visitarlos todos. Lo que sucedió a continuación fue pura coincidencia, ya que decidió cambiar su búsqueda a las áreas más desfavorecidas de Errantel. Los cuervos le avisaron de dos niños, practicando lancería en un campo abierto en las afueras de los barrios bajos. Estaban vestidos bastante mal, y no eran los más bien acondicionados, pero había algo allí. Obviamente, esto no le habría interesado a la sombra, pero todo cambió una vez que la admiración de la sombra por el potencial de los guerreros hizo que la sombra echara un vistazo. La sombra se congeló, entrecerrando los ojos cuando vio las formas y acciones de los dos niños empuñando lanzas. Esos dos, esa habilidad con la lanza. La habilidad con la lanza de la bruja rúnica. La sombra maniobró hábilmente alrededor de los edificios y siguió lánguidamente a los dos una vez que concluyó su sesión de entrenamiento. Donde la sombra inevitablemente terminó fue en un orfanato, donde escuchó algo que la divirtió inmensamente de boca de los niños. Padre Q. Eso lo resuelve. Su discípulo definitivamente había estado aquí. Contemplando para sí misma, la sombra consideró si era el momento adecuado para interrogar a los dos niños, que probablemente serían sus nietos si su alumno les enseñara. Sin embargo, nunca esperó que alguien tuviera buen ojo para el potencial en Errantel. Como decía antes, ambos están listos para viajar a la capital de Reestice. La sombra evaluó al hombre que intentaba reclutar a los dos niños. Era un oso respetable de un hombre que se llamaba Gasef. Por supuesto, la sombra no tenía idea de esto, pero Gasef era en realidad un hombre directamente bajo el mando del rey de Reestice. Gasef había visto el potencial que tenían los dos niños, los nietos de la sombra, Chris y Charlotte, y no quería que desperdiciaran su talento. ¿Dijiste que te encargarías del orfanato? Sí. Papá Q estará orgulloso. Por supuesto. La sombra resopló desde lo alto ante esas promesas vacías. Por otra parte, ella tampoco era del tipo que interviene en los asuntos de su discípulo. Tenía la sensación de que si se abalanzaba ahora para interrogar a sus dos grandes discípulos sobre el paradero de su propio alumno, tendría que cargar con dos nuevos mocosos que intentarían seguirla como patitos. Al final, el maestro siempre sería más capaz que los alumnos. Posiblemente no podría rebajarse tanto. Aún así, tenía que dar algún tipo de regalo, o tal vez alguna protección para los protegidos más nuevos de su línea. Ella solo esperaba que su estudiante tuviera buen ojo para los discípulos. Marcando a los dos niños con una runa discreta, la sombra asintió para sí misma.
parecería que el legado de sus enseñanzas y los esfuerzos de sus discípulos perdurarían. Levantándose la máscara hasta la nariz, la bruja de Doomsday regresó silenciosamente a su persecución. En la ciudad capital del Imperio Baharut, y dentro de la sala de audiencias del Emperador Sangriento, el emperador estaba dando la bienvenida a una delegación de emisarios del Reino Sagrado de Roble. No importaba cómo Hirknif considerara a los delegados enviados desde Roble, no podía decidir si eran del norte o del sur por su comportamiento. En cambio, hizo un juego mental con respecto a cuán largas serían sus presentaciones, pero se sorprendió gratamente cuando fueron directos al punto. Bien. Esto ahorró tiempo y aún quedaba mucho por hacer. Frotándose las sienes, Hirknif dejó caer los hombros lánguidamente mientras consideraba si había sido una buena idea enviar a Nero solo para someter a los bandidos. Es cierto que extrañaba su presencia. Era exuberante pero tan llena de sí misma que le recordaba a Hirknif sus propios hábitos. Privilegio imperial, lo había llamado Nerón. En verdad, ella era divertida, sino porque Hirknif se encontró a sí mismo de acuerdo con ella. El comportamiento de un emperador no podía ser fingido. Ahora, fue suficiente tiempo dedicado a pensamientos ociosos. Las relaciones entre los reinos eran tan importantes como la elaboración de políticas. Un aire solemne rodeó a los dignatarios, causando que Hirknif tarareara en sus pensamientos. Un gran mal. Las palabras no resonaron del lado de los dignatarios, sino de los propios asesores de Hirknif. Para resumir lo ya dicho, estos delegados de Roble, compuestos principalmente por sacerdotes, predicaban sobre un mal venidero y la idea de formar alianzas entre reinos para combatir dicho mal. Para ser honesto, era difícil de creer y, sin embargo, estos dignatarios hicieron una distinción entre ellos y el resto de Roble. Parecen haber venido de un lugar en el Reino Santo llamado Camelot. Hirknif nunca había oído hablar de él antes, ni de la fe de estos sacerdotes que creían más en la leyenda del héroe nacional de Roble que en la de los 4 grandes dioses por los que Roble era conocido. En cualquier caso, no cambió que las noticias que compartían los delegados sonaran interesantes. Al final, era mejor estar preparado que dudar y encontrarse a merced de un desastre. Hirknif juntó los dedos mientras se inclinaba hacia adelante en su trono, mirando a los pocos asesores del emperador anterior que quedaban para conocer sus opiniones. Un viejo senador fue el más elocuente. Era un conservador demasiado tradicional para haber participado en sobornos o traiciones, razón por la cual Hirknif no lo había ejecutado con los otros ex senadores del imperio. Bah, ¿por qué nos toman esos fanáticos religiosos? Tontos. El anciano senador era contundente, la toga blanca y roja se balanceaba mientras daba un paso adelante para dirigirse a la recepción. La era de las deidades malvadas ha llegado a su fin hace mucho tiempo. Esto no es más que una fabricación sin base objetiva. Solo buscamos informar y prepararnos, para que no ocurra una tragedia. El delegado principal hizo bien en mantener la compostura y responder así. Por sugerencia de la Sagrada Valquiria, solo buscamos formar alianzas contra la oscuridad invasora. El viejo senador estaba lejos de estar convencido, y básicamente estaba actuando como portavoz del lado del Imperio Baharunt. Si Hirknif pensara que el viejo senador estaba actuando fuera de lugar, ya habría hablado, pero no lo hizo. En cambio, permaneció en silencio observando. A pesar de toda su bravuconería, por favor dígame por qué no se puede ver un rastro de inquietud en sus rostros. El viejo senador siguió preguntando. La Santa Valquiria de Roble nos protege. Ese cuento de niños que ustedes consideran un héroe nacional. Aquí, una vena apareció en los rostros de algunos delegados. Cuidado con sus palabras, senador. El grito resonó en la sala de audiencias y el rostro del hombre se puso rojo de indignación. Un movimiento de la espada de nuestra Valquiria y tus muros se derrumbarían. Deberías ocuparte de los tuyos, dijo Hirknif por primera vez, entrecerrando los ojos. El aura de un gobernante emanaba de su forma, su espalda recta, facciones regias. Cuidado de no tomar esas palabras como una provocación. Por todos los medios, discutan entre ustedes, pero no empañen la integridad de mi imperio. Los delegados no tuvieron más remedio que acceder a la advertencia incluida en el tono. Mis más graciosas disculpas. HMPH. Si eso fuera todo, puede ser despedido mientras consulto con mis asesores sobre este asunto.
Hirknif decidió cerrar la reunión aquí antes de reanudarla más tarde. Nada productivo saldría de una negociación con ambas partes demasiado acaloradas para discutir los términos adecuados. El despido fue más una orden implícita de calmar la cabeza, pero aún así dejó a ambas partes sintiéndose bastante molestas. Al ver partir a los delegados, Hirknif volvió a dirigirse a su propia gente, esperando que expresaran sus opiniones, pero descubrió que su mente divagaba al poco tiempo. La mayoría de su gente no creyó las palabras de los delegados. ¡Qué inútil! Hirknif frunció el ceño. Lo que necesitaba no era una simple opinión, sino habilidades de deducción lógica para respaldarla. Tal vez Nero hubiera tenido una mejor opinión al respecto, pero ella no estaba aquí ahora. Se avecina un gran mal, Hirknif se apagó, una mano apunando su barbilla. ¿Acordar una alianza con ese Camelot de roble, o no pactar y sentarse a esperar? Infundado o no, los sentidos de Hirknif hormigueaban. Seguramente se producirían grandes cambios en el mundo, y quizás lo que vendría a continuación sería una batalla por la supervivencia de la humanidad como especie. Una lucha por el futuro. No importa. El imperio estaría listo para esta nueva amenaza. En otros lugares, mientras los delegados que Hirknif había despedido regresaban a una residencia que Hirknif les había dado para alojamiento, muchos se quejaban por lo bajo. La mayoría de estos delegados eran personas que habían visto a la Santa Valquiria desatar su espada sagrada para acabar con las criaturas de la oscuridad. Su fe era fuerte, la base de una nueva religión centrada en la Valquiria, razón por la cual el grupo estaba compuesto principalmente por sacerdotes. Después del repentino despido de Hirknif, el grupo estaba demasiado nervioso para esperar a que un guía los llevara de regreso a su residencia designada. Por lo tanto, se encontraron vagando, demasiado orgullosos para admitir que estaban perdidos. Después de todo, eran delegados, los rostros que representan su reino. ¿Cómo podían permitir que su país fuera menospreciado como resultado de sus propias acciones? Inevitablemente, tropezaban con el lugar equivocado mientras intentaban refrescarse. Una de las salas de arte del emperador. Entraron en una sala de observación privada con numerosas pinturas y antigüedades. Sin embargo, nada llamó más la atención de los delegados que un gran cuadro en el centro de la sala. Era la gran pieza central griega. ¿Qué sacrilegio es este? Era una pintura de Nerón entrando en uno de los baños privados del Imperio Baharud mientras se desnudaba. Un vestido de baño de seda que era prácticamente transparente se deslizaba por sus hombros, colgando apenas del pequeño bulto de sus omóplatos. Su espalda y las mejillas superiores de su trasero estaban desnudas, los pies metiéndose en el agua del baño, creando ondas. Su modestia se salvó solo por los pétalos de flores que arrojaron las sirvientas que atendían a Nero desde los costados. La acentuación de sus curvas, los contornos de las colinas y las seductoras grietas fueron magistralmente pintadas y dibujadas en un grado casi realista. No había duda de que Nero bien podría haberse modelado a sí misma para la imagen si la expresión de su rostro fuera una indicación. Nero tenía la cabeza vuelta sobre su hombro, dando una mirada medio tapada y con los ojos de lado como si supiera lo que todos estaban mirando, y narcisistamente lo aprobaba. Incluso la sonrisa sobre sus exuberantes labios parecía sugerente, la diversión coloreaba su expresión, un balanceo demasiado intencional en sus caderas. Muchos de los delegados que fueron testigos de la pintura encargada por la propia Nerón y entregada como regalo, tragaron, con la boca seca de repente. Solo Nero consideraría una foto de sí misma posando como digna de regalo. Ese sacrilegio. Blasfemia. Para haber capturado con tanta precisión la imagen de nuestra Valquiria y profanarla con obscenidad, debe haber un espía en el reino. El sacerdote principal, el líder de la delegación, tomó medidas inmediatas para reunir a sus hermanos y hermanas. Haga como que no lo vio. Haga como que no lo vio. ¡Qué tortuoso! Estos bastardos del imperio idearon una astuta trampa para poner a prueba nuestra fe. No podemos simplemente irnos nerviosos tampoco. Eso es lo que quieren. Como diplomáticos, debemos preservar la dignidad de nuestro reino y salir de esta guarida del mal de manera ordenada. Correcto. Como se esperaba del sacerdote principal.
Abundaron las palabras de agradecimiento, pero un extraño tinte rojo se formó en las mejillas del sacerdote principal cuando se aclaró la garganta, luciendo absolutamente solemne. Todos ustedes se van primero, me sacrificaré y saldré el último. Honorable obispo, tal sacrificio no puede ser hecho por alguien de su importancia, permita a este humilde. Alguien más intentó asumir el papel, y se formó un tique en el rostro del sacerdote principal. Ya he decidido el arreglo, ahora vete. Principal sacerdote. Ve, ya. Peo. Los delegados comenzaron a intentar empujarse unos a otros hacia la salida, pero era como si les hubieran clavado estacas en los pies. Sus piernas no se movieron ni un centímetro. Esta es la maldición de los malignos. No debemos pelearnos aquí. Fe. Pureza. Integridad. Fe. Pureza. Integridad. Fe. Pureza. Integridad. Fe. Pureza. Integridad. Debemos mantenerlo. ¿Van a salir de ahí o no? La escolta originalmente asignada para conducir a los delegados de Rockley a su sala designada estaba empezando a impacientarse. Fe. Pureza. Integridad. ¿Deberíamos informar al emperador?, preguntó otro acompañante. Fe. Pureza. Integridad y PSH, fanáticos religiosos. Los dos escoltas se miraron con complicidad y asintieron, sabiendo lo que había en esa habitación. Bastardos suertudos. Alabado sea la luna. Gracias por leer. Próxima actualización. Basto fuite. P. com// Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.